respecto a la ya baja, al ya bajo registro de ayer. De hecho, en lo que es indicación del IBEX, desde 2011 no se superaban esos 9.000 puntos que ayer se superaron, ahora mismo se siguen superando aún con más margen, 9.165, casi 9.166 puntos tiene el IBEX. Ya conocen a José Luis García del portal enbolsa.net. Buenos días, José Luis. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Señor García, buenos días, gracias por ayudarnos a entender un poco. ¿Qué significa en español o castellano clarísimo que el IBEX esté donde está, en casi 9.200 puntos, y que la prima de riesgo en materia de deuda esté donde está, en 235 puntos? ¿Qué significa para nosotros? Pues significa un reconocimiento, un claro reconocimiento por parte de los inversores extranjeros, por parte de los inversores institucionales, de las grandes firmas de análisis y las grandes casas de inversión, un reconocimiento al trabajo que se está haciendo en cuanto a política económica, política fiscal y en cuanto a reconocimiento a los esfuerzos que están haciendo tanto el gobierno como los españoles para recuperar la confianza de esos inversores. Y de hecho es una muestra clara de recuperación de confianza. Ya lo hablábamos, recuerdo que el año pasado estuvimos aquí tú y yo hablando sobre este tema en un momento de crisis muy importante. Hablábamos que la causa fundamental de esa situación que estábamos viviendo era la desconfianza absoluta que había tanto en España como en los países periféricos, ¿no? Por parte de Estados Unidos y por parte de Alemania. ¿Ahora se puede hablar entonces de brotes verdes o van a cambiar el color pronto y nos vamos a quedar aquí? Es que en bolsa hay que verlo con una perspectiva distinta. O sea, cuando hablamos de brotes verdes, los economistas buscan el dato real o el dato físico, mientras que la bolsa trata de descontar por anticipado lo que se presupone que va a venir, ¿no? La bolsa suele trabajar con unos descuentos de entre 6 y 9 meses de margen con respecto a las realidades macroeconómicas. O sea que esto anticipa brotes verdes. Anticipa brotes verdes para el 2014, mediados del 2014. A pesar que haya informes que digan lo contrario, pero... Y eso se dice, y eso que no se sabía ayer al cierre de la bolsa española, que la decisión, aunque muchos lo esperaban o eran optimistas al respecto de la reserva, no tantos, ¿no? El 60% de los analistas pensaban que iba a iniciarse ya las primeras medidas del tapering norteamericano para ir cortando. La decisión, para que nos lo terminen de escuchar todos los que están en casa, y le agradecemos que lo hagan, de la Reserva Federal de Estados Unidos, del Banco Central de Estados Unidos, fue en efecto anoche la de mantener su programa de incentivos, es decir, su programa de inyección de dinero en la economía, ¿no? Con el que lleva ya años, por cierto. Sí, ya lleva tres parece años. Que este es una prolongación del tercero. Y bueno, eso ya sabemos lo que ha traído para el mercado, ¿no? Ha traído dinero en masa al mercado, compra de bonos masivas por parte de ellos, y lo que hace, pues ya te digo, esa liquidez es tratar de mantener, digamos, un nivel de satisfacción económica relativamente ficticia, por así decirlo, pero al fin y al cabo, evidentemente el mercado lo agradece porque es dinero, y ya sabemos que el motor que mueve las bolsas internacionales, el motor, su gasolina, es ni más ni menos que el dinero. Se dice que esa decisión, ese mantenimiento de la decisión por la Reserva Federal de Estados Unidos es la causa principal de la remontada norteamericana, compañeros, Javier, Juan Manuel, Lourdes, que tocó fondo, economía norteamericana en la primavera de 2009, se dice, y mantener esa decisión de inyectar dinero en la economía es causa principal, dicen los analistas, de esa remontada. Esto parece un eco de aquella voz tantas veces repetida en sitios como este que compartimos, de la austeridad sola no basta. Fíjate, tenéis al experto en bolsa. Yo creo que hay dos contradicciones en lo que está pasando con la bolsa, independientemente de lo que digan los técnicos. La primera es la relación entre la bolsa y lo bien que podamos ir o lo bien que podamos ir en el futuro. Yo no las tengo las cifras en la cabeza, pero recuerdo cuando el señor Zapatero anunció las grandísimas medidas traumáticas para la economía española y para la sociedad en su conjunto, que la bolsa a los 10 días estaba mucho mejor que hoy. O sea que habría que concluir de eso, que con Zapatero estaba mejor la economía que ahora, y no es cierto. La segunda cosa... Bueno, él ha dicho, José Luis ha dicho que la bolsa en realidad es un adelanto, ¿no? Sí, pero yo no me quería tanto referir a la opinión de los técnicos como el juicio que a mí me merece en la bolsa. El segundo aspecto de la contradicción es precisamente lo que tú acabas de decir. Es decir, en Europa lo que reina, lo que impera es la austeridad prusiana. Y por lo visto la austeridad prusiana es la fuente de nuestro bienestar, y sin embargo la bolsa no sube por la austeridad prusiana, sino por las políticas de estímulo de la Reserva Federal de Estados Unidos, que además coincide con la retirada de la candidatura de Summer,
que era el candidato a sustituir a Bernanke, que además está en un proceso de sustitución. Es decir, ¿cómo se explica esto? Es decir, aquí estamos defendiendo a capa y espada y con el gorro de Bismarck la austeridad, pero sin embargo mejoramos en nuestra expectativa a 6 y a 9 años, cuando la Reserva Federal de Estados Unidos, que es donde está el centro de la turbulencia financiera que hemos sufrido desde 2008, con políticas de estímulo. Eso lo tiene que explicar alguien, porque claro, es una contradicción. ¿Está de acuerdo con el análisis? Sí, estoy de acuerdo, con un matiz, y es que hay casos concretos o noticias concretas que provocan convulsiones en la bolsa puntuales, subidas de 4, 5, 6, una semana, y luego la guerra de Siria, la amenaza a la guerra de Siria es una noticia coyuntural, pero lo de la Reserva Federal no es coyuntural, es algo que se está mascando en los últimos 5 meses. Llevamos 3 años alcistas en Estados Unidos y España lleva ya un año, desde agosto del año 2012, en una clara fase de recuperación en cuanto al índice bursátil español del IBEX 35. Parece que ahora es noticia porque ahora rompe máximos, está en máximos desde el año 2011, etcétera, pero no es noticia. Es noticia desde agosto del año pasado, que es cuando se produce la intervención de Mario Draghi, diciendo que hará todo lo necesario para apoyar el mercado. Ese es el momento, el punto de inflexión en el que España empieza poco a poco a recuperar esa confianza. Eso, y no nos olvidemos de todas y cada una de las medidas que ha tomado el gobierno en los 3 marcos, tanto laboral como financiero como fiscal. Lo cierto es que el gobierno, desde luego, el gobierno central está, digamos, aferrado a este tipo de datos para hablar de eso, de que vienen brotes verdes. Le preguntaron en el Congreso al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, le preguntó concretamente a la portavoz socialista Soraya Rodríguez, que en qué se basaba para decir que España es el gran éxito económico del mundo. Y el ministro respondió como sigue. No hay país del mundo que haya hecho este recorrido. De eso es lo que estoy hablando. Usted habla de lo que se levanta, igual que ha hablado los otros, y ha repetido lo mismo, la misma crítica. Pero le voy a dar también un suflo de confianza. Esa España está hoy en movimiento, y esa España va a ser capaz otra vez de asombrar al mundo, y muy pronto. Gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro. Juan Manuel, aquí está nuestro experto en bolsa, el señor García. El gobierno lo tiene claro, decía. Bueno, vamos. A ver, este inicio de curso de esta reentrée política, este mes de septiembre, indudablemente es muy distinto al mes de septiembre del año anterior. El mes de septiembre del año anterior volvimos a los puestos de trabajo con muchísima incertidumbre por el propio empleo, y eso se veía en todas partes, se vio en verano con menos contrataciones en los bares, en los restaurantes. Es decir, indudablemente la situación ha cambiado, no solo porque vaya bien la bolsa. El dato del PIB del último trimestre parece que va a ser positivo, solo de 0,1 pero positivo. Las exportaciones han ido muy bien. El dato de la prima de riesgo es importantísimo. Aún se puede corregir más porque tenemos a las puertas de este fin de semana las elecciones en Alemania, y yo creo que van a ser muy importantes. Pero yo creo que asistimos a lo que ayer ya denominamos una salida homeopática de la crisis, es decir, de 0,1 a 0,1. Y claro, el enfermo es que está muy enfermo. El enfermo no es que se va a curar de una alergia con un tratamiento homeopático, el enfermo es que tiene 40 de fiebre y lleva 3 años tirado en la cama. ¿Qué es lo que quiero decir? Es que si se produce la salida de la crisis a esta velocidad, nos vamos a dejar a muchísima gente detrás. Hay una brecha social que está en la calle, que es impresionante. Hay una pérdida de servicios públicos terrible. La ley de la dependencia ha desaparecido en este país, se ha esfumado. No existe. Con lo cual yo digo, bien, se va a salir de la crisis. Pero como se salga de la crisis en 5 años, de 0,1 en 0,1, de 0,1 en 0,2, nos vamos a encontrar con un país radicalmente distinto de lo que fue. Vamos a hablar todo esto un poco más de economía real después, pero quería un poco cerrar el capítulo bolsa, que tiene los datos que tiene y tiene las posibilidades de predicción que tiene. Lo que dice está muy enfocado en el aspecto de que él está hablando de economía real. La economía real es la economía de la sociedad. Pero es que la economía real y la economía de sociedad no tiene parangón con la economía que hablamos de los mercados bursátiles. No están relacionadas. De hecho, aquí hablando con Carlos decíamos, hace poco hablábamos del catastrofismo, ¿no? Pero esto cómo afecta, y esta prima de riesgo. Y acuérdate que decían, en nada. A la economía de a pie, en nada. Que el mercado se caiga a niveles de 6.000 puntos no le afecta en nada. ¿Por qué? Porque la economía, la gente normal, las economías domésticas no tienen carteras importantes de acciones. Lo más que tienen son un fondo de pensiones que puede estar invertido en renta variable o en renta fija. Pero realmente para la economía doméstica, el que el IBEX esté en niveles de
11.000 o que el IBEX esté en niveles de 6.000, no tiene un impacto tan referente, tiene mucho más impacto las cosas, lo que estás comentando tú, ¿no? Lo que él intuye como realidad económica, que son las mejoras en los puestos de trabajo, el crecimiento sostenido, una mejora en los sueldos, pero el problema es que el tema es que para poder llegar a ese punto necesitamos pasar antes. Claro, por eso digo yo que son indicadores. Yo creo que son buenos indicadores lo de la bolsa. Claro, la primera es verdad que es bueno. Yo es creo una apuesta de futuro. Efectivamente. El mercado internacional y los inversores institucionales están apostando a futuro por España. Pero ¿se equivocarán o no? La duda es si la salida de la crisis, vamos a hablar de un crecimiento de un 2% sostenido. Vamos a hablar de España. ¿Cuántos años por encima del 2016, no? Claro. Por lo tanto, estamos hablando de los 10 años de la década perdida. Y cuando salgamos, no vamos a tener los niveles de bienestar del año 2007. Se ha llevado, para empezar, a gran parte de la clase media se la ha llevado por delante. Y se ve en la calle, se la ha llevado por delante. Y vamos a ver cómo recompensa. Standard & Poor's ha sacado un informe y habla de un crecimiento para el año 2015 del 1,5. Lourdes, ¿tú cómo lo ves? Yo lo veo, yo es que esto del 1,5, los 9.000 puntos y tal, yo lo veo todo muy alejado de la realidad. O sea, estamos hablando de la bolsa del IBEX 35 que afecta a las 35 mayores empresas del país, pero el mismo día que la bolsa sube, Panrico anuncia que va a suspender los salarios a sus 4.000 trabajadores porque tiene que pagar la deuda. Ese mismo día, Unicaja anuncia que va a reducir salarialmente 50 millones de euros a sus empleados y que va a abrir un periodo de despido. Es decir, esa es la economía real. Es verdad que José hubiera dicho que todo esto es virtual, ¿no? Que anticipa, no se sabe cuándo. Tú dices que unos meses, a mediados de... 6-9 normalmente lleva. Fíjate, ¿no? Entonces, 2014, que esto se va a recuperar. A mí me parece bien que el señor ministro de Hacienda transmita un cierto optimismo. O sea, los gobiernos... Pues se tendría que resetear porque... Bueno, pero un cierto optimismo... comunicación no verbal va un poquito... No, va muy suelto. Va un poquito como a ver que va muy suelto a veces, ¿no? Y un poco chirría mucho, ¿no? Pero a mí me parece bien que los responsables económicos de los gobiernos, hombre, transmitan un cierto optimismo de que no estamos peor, ¿no? De hace unos meses, pero sin caer en el ridículo y sin mentir, ¿no? Porque ya los brotes verdes ya sabemos que no existieron. En términos de economía real parece que se habla casi de defunción de estado de bienestar. Hay, no obstante, datos que dan, no sé, cierta satisfacción, al menos auditiva, escuchar eso de que, bueno, el IBEX tiene un buen dato, quizá no significa nada en economía real, pero quizá dentro de tanta amalgama de datos que significa cosa negativa, pues bueno, no sienta tan mal como otros datos, es simplemente una cuestión cutánea, si quieren, o superficial. Pueda decirse o no que los brotes son verdes por fin, hay quien, con varias veces menos paro que España, por cierto, alerta, el estado del bienestar se acabó y deja paso a una sociedad más participativa. ¿Qué querrá decir con eso de más participativa? Fue el rey de Países Bajos, Holanda, Guillermo Alejandro, en el que allí llaman discurso de la corona, que claro, escribe el gobierno. Ahora este rey y su esposa Máxima Zorrilleta están en España. María Jesús Azor, jefa de Nacional, buenos días. Hola, buenos días. Los reyes de Holanda han estado en España, pero apenas 5 horas. Llegaron a las 12:30 de ayer a la base de Torrejón de Ardoz en un avión que pilotaba el rey y les estuvo recibiendo a los príncipes de Asturias. Lo que se pudo ver en esa breve visita, que fue, como decíamos, de apenas 5 horas, es que hay una gran sintonía con la Casa Real Española. Almorzaron con los reyes y después tuvieron tiempo para visitar el Congreso de los Diputados y, por último, al presidente del Gobierno, a Mariano Rajoy, antes de regresar de nuevo a Holanda. En esa visita que realizaron al Congreso de los Diputados por la tarde pudieron hablar con los miembros de la mesa y estuvieron hablando de las perspectivas económicas de la Unión Europea y de España. Y es que la economía es algo que le preocupa bastante ahora al Reino de Holanda. Como habéis comentado, el martes el rey hizo un discurso escrito en parte por el Gobierno, en el que ya anunciaba el fin del estado del bienestar y hablaba de comenzar a realizar una sociedad participativa. ¿En qué consiste esto? Pues básicamente en que se van a aumentar los recortes y van a verse afectados especialmente la seguridad social y los dependientes. Para Holanda las cifras que están teniendo ahora mismo a nivel económico son malas. En principio las expectativas que tienen del crecimiento del paro, situarlo el año que viene en el 7,5%, para ellos es una cifra bastante elevada y por eso el gobierno ha decidido hacer un recorte de 6.000 millones de euros para el próximo año, lo que supone que desde 2010 se recortarían 52.000 millones de euros. Si seguimos con esas cifras, el 3,3
sería el déficit que se alcanzaría el próximo año, por lo tanto se saldrían del 3% que es la cifra que pide Bruselas, y descendería también el poder adquisitivo en un 0,5%. El rey de Holanda, Guillermo Alejandro, lo que dijo en su discurso es que a pesar de esas malas cifras sí que se veía ya que parecía que la crisis estaba llegando a su fin, o sea que ya anunció también algo así como esos brotes verdes en Holanda. Las críticas al discurso pues no se han hecho esperar, sobre todo sobre esa sociedad participativa, porque lo que viene a afectar es a los grandes dependientes que van a pasar de pertenecer al Estado, esas ayudas que les estaban dando, a los ayuntamientos, que tienen un presupuesto que es la mitad del dinero que tienen los del Estado. También van a reducir 750 millones de euros en cuanto a gasto de medicinas para esos dependientes. Van a congelar el salario de los funcionarios. Y quería apuntaros un dato que os pueda servir para el debate, y es que en Holanda, si hacéis alguna comparativa con España en cuanto a esos datos, los holandeses pagan mucho más impuestos que los españoles. Tienen una carga impositiva mucho más grande. Muchísimas gracias, María Jesús Azor, por esta puesta en situación. Elementos así también influyen, José Luis García, en la confianza de los mercados. El discurso del rey de Holanda diciendo: se acabó el estado del bienestar, pero la sociedad tiene que ser más participativa, ya hay brotes verdes de hecho, sigamos por esta senda de la austeridad. Y las elecciones alemanas, por ejemplo, que se celebran este domingo, importantes. Todo esto, digamos, puede marcar puntos de inflexión. No necesariamente, no son puntos de inflexión, no van a provocar cambios significativos, porque la tendencia está clara, la tendencia está definida ahora mismo. En el mercado la tendencia es que los flujos de capitales están pasando de Estados Unidos hacia Europa. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos se prevé que antes o después lleguen esas medidas de recorte de las ayudas que están habiendo por parte de la Reserva Federal, se vayan reduciendo poco a poco, y entonces el dinero está huyendo de la renta variable norteamericana y está buscando refugio en la renta variable europea. ¿Qué ocurre? Cuando llega a Europa se encuentra con leve incertidumbre en Alemania, un mercado alemán muy cerca, marcando máximos, y sin embargo encuentra determinadas bolsas en concreto que están infravaloradas, como el caso de la bolsa española, ¿no? Entonces el dinero, al fin y al cabo, lo que trata de buscar es rentabilidad. ¿Dónde está la rentabilidad? Ve a España, que es un país que está, digamos, el IBEX 35 manejado por 5 o 6 empresas que son las que prácticamente tienen el 65% de la ponderación del mercado. Son empresas sólidas, con negocios en el extranjero, con cuentas de resultados perfectamente sostenidas, y que ven que están infravaloradas. ¿Por qué? Porque ha tenido en cuenta un efecto arrastre, lo que en España se provocó durante unos años, ha provocado un efecto arrastre sobre esas compañías que tienen buenas valoraciones. Se fijan su atención en ella, y en ese momento es cuando el dinero empieza a entrar. Nosotros desde Enbolsa.net nosotros lo que hacemos para orientarnos dentro del mercado es ver dónde está el dinero. Nosotros buscamos los flujos de capitales, los movimientos de flujos de capitales, y atendiendo a esos movimientos nosotros vamos siguiéndoles. Vamos siguiendo ese movimiento del dinero, y ahí es donde buscamos nuestras oportunidades de negocio. Yo hablaba con esperanza sobre que este mercado es un mercado que está regido básicamente únicamente por el dinero, no tiene escrúpulos realmente, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, determinadas circunstancias implican que el dinero vaya buscando las oportunidades. La prima de riesgo, que antes las has comentado, reducción de la prima de riesgo en España. Básicamente la reducción de la prima de riesgo en España es porque la calidad del bono español, la rentabilidad riesgo del bono español es muchísimo mejor a día de hoy que otras rentabilidades que están provocando, por ejemplo, el bono alemán. La prima de riesgo no está reduciéndose tanto porque la bolsa española vaya creciendo o la confianza en España sea mucho mayor, sino porque están viendo que a la hora de invertir su dinero en un bono español al 4,70, al 4,50, como lo han tenido, suponía que a los niveles de riesgo actuales, las palabras esas de rescate, no sé si ustedes las han escuchado, pero yo no las escucho hace mucho tiempo, vamos, y de hecho no me habéis llamado en Canal Sur hace tiempo porque se ve que la cosa iba bien. Bueno, no obstante que se mantiene, con lo cual aquí se mantiene. Es un pájaro de mal agüero. Cuando las cosas van mal. Hombre, no, ahora cuando van bien también. Lo que te quiero decir... Hay una pregunta, si me permite, Carlos. Has dicho que hay una incertidumbre en Alemania. ¿Te refieres al momento electoral solamente? Me refiero a que el mercado alemán ya había descontado, la renta variable alemana ya ha descontado muchas bondades. Muchas bondades las ha descontado y tiene un índice en máximos. ¿Vale? Con lo cual,
ya no es un referente. Por otro lado tienes a Francia, que tampoco termina de tener unos números macro excesivamente buenos. Y tienes a España con los deberes hechos. Que llega Morgan Stanley y te saca un artículo a primera plana para todos sus inversores. Morgan Stanley, les recuerdo a todos que es un banco de inversión más importante del mundo. Y el artículo se titula Viva España. Ese es su artículo, Viva España. Y todo está centralizado en el dato de las exportaciones y en la balanza de pagos. Claro. Sí. Con esos dos datos focaliza lo siguiente. Dice, señores, hay que comprar bonos españoles, vender deuda pública alemana, ¿vale? Y abstenerse de la deuda italiana. Por la incertidumbre política que genera Italia, mientras la confianza que genera España políticamente, por mayoría absoluta, porque lo que se quiera hacer, se va a hacer. La espera es que ese Viva España llegue a la economía real, aunque no lo cante Manuel Escobar, que lo cante quien sea. No, el banco al que se ha referido nuestro especialista era igual de bueno que Lehman Brothers. O sea, estaba en el escalafón, y ya fijaros lo que ha pasado con Lehman Brothers y dónde estamos por lo que le pasó a Lehman Brothers. Por tanto, a mí la fiabilidad de un banco me parece siempre un punto en una historia y que depende de muchas variables para saber si el que Morgan ahora diga esto, el que Standard & Poor's dijera otra cosa hace unos días, cuando hace 6 meses queríamos matar a Standard & Poor's, a Fitch y otros hermanos mártires porque hablaban muy mal de la economía española, a mí eso no me parecen indicadores. Yo haría otras interrogaciones. Y desde luego los que estén parados hoy y nos estén escuchando porque están parados, estarán con la boca abierta escuchando las cosas que están escuchando. Pero bueno, me refiero en este caso a lo que a mí me preocupa. A mí lo que más me preocupa es el sesgo ideológico de todo esto. Las palabras del rey de Holanda son absolutamente inaceptables. Además, procediendo de un monarca que pertenece a una institución europea anacrónica a la que no le afectan jamás ningún tipo de recorte de ninguna naturaleza. Y el señor rey de Holanda dice eso porque se lo ha escrito el primer ministro. Y se lo ha escrito el primer ministro porque pertenece a una formación de derecha, que está en el poder con mechas importantes de la ultraderecha europea, que quieren acabar con el estado del bienestar. Y no solamente porque haya problemas económicos, sino porque ideológicamente no entra en sus cabezas de que todos seamos iguales, no ante la ley, sino ante la economía. Y ese es el verdadero problema ideológico que se está ahora mismo machacando en Europa. La bolsa es otra cosa, las primas es otra cosa. ¿Qué pasaría de la prima si no existiera Berlusconi en Italia y no estuviera ahora mismo a punto de ser juzgado y expulsado de la política europea? ¿Qué pasaría si Obama no hubiera amenazado con bombardear Siria? Todas estas variables afectan no solamente a la bolsa, sino también a la prima de riesgo. Por tanto, me parecen muy bien los análisis técnicos que se hagan sobre estas dos variables, pero a mí me interesa preguntarle a la gente que está a la cola del paro, por ejemplo, a los pequeños y medianos empresarios autónomos a los que se les ha retirado la bonificación anunciada a bombo y platillo por la señora Báñez para que se convirtieran en emprendedores. Esa es la economía real, la economía del día a día. La idea queda expuesta, parece que estamos riñendo de nuestra... No, yo estoy totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que mezclamos cosas que no tenemos que mezclar al mismo efecto. De acuerdo. Entonces, estamos hablando de una cosa que es economía a gran escala, y que Morgan Stanley ponga ese informe, evidentemente ha hecho una buena comparación con Lehman, pero es que Morgan Stanley mueve miles y miles y miles y miles de millones de dólares. ¿Cuánto movía Lehman Brothers? También muchísimo, pero que es que ese dinero entra en nuestro país. ¿Cómo? Vía compra de bonos. Entonces el Estado, cuando haga emisiones, ¿sabes lo que ha hecho después de ese informe? No habrá una emisión rápida de bonos. No habrá titulaciones inmobiliarias, ¿no? En lo que nos meta Morgan, ¿no? Yo está hablando del bono español emitido por deuda del Tesoro a 3 y 10 a ver lo que nos mete, hoy por cierto el Tesoro espera captar 3.000 millones de euros, por cierto. Al hilo de estos informes hace emisiones de bonos, y estas emisiones de bonos que hace, en vez de pagar por ellas el 4,7, el 4,8 o el 6 como ha pagado, va a pagar el 4,4 y posiblemente cada vez menos, hasta que llegue a pagar el 4%. Y eso supone un ahorro de más de 5.000 millones de euros para España en el ejercicio completo. Como son materias no mezclables... Cuidadito, creo que la importancia que tiene... No, la tiene evidentemente. Señor García. Señor Roca, muchísimas gracias. Hasta aquí, digamos, esta exposición de dos asuntos que son paralelos, aunque no tengan necesaria relación entre ellos en todos los momentos de los datos que ofrecen. Vamos enseguida a decir de otra forma, o mejor dicho, vamos a ver qué se puede decir de la realidad desde otro lado de observación. Dice el rey de Holanda que ha muerto, que se acabó el estado del bienestar. Hay un informe de Intermon Oxfam sobre pobreza que nos viene en el mundo y que nos viene en Europa y que nos viene en España, que